Rendimientos individuales, porque es la última prueba fehaciente de que hay que elegir 26 mexicanos para encarar el 11 de junio, el Mundial. Entonces seguiré viendo rendimientos individuales y sí haré algunos cambios. Desde luego que es la parte más compleja del fútbol, ¿no? La finalización de toda la estructura del equipo, de cómo llegamos al área, la expectativa de gol. Y es cierto que va por rachas, ¿no? En el puesto específico del de centro delantero estoy tranquilo, porque no necesariamente son ellos los que tienen que hacer los goles, ¿no? Muchas veces generan espacios, muchas veces juegan de cara, muchas veces atraen marcas. Hay mucho más que definir, ¿no? Pero sí, desde luego es una parte que debemos encontrar, es una área de mejora para nosotros, ¿no? Por supuesto, el ataque ofensivo del equipo, la idea por los costados. Hoy decidir o decirles quién arranca el 11 de junio, ya no de delantero centro, sino de portero, de pivote, de lateral, me costaría mucho, ¿no? Pero sí, Armando tiene una producción espectacular, vamos a tener delantero centro por muchos años, y si lo respetan las lesiones va a dar muchas alegrías a nuestro fútbol. Las reacciones de Javier Aguirre previo a este partido frente a la selección de Bélgica. Vamos precisamente hasta Chicago. León Lecanda y John Sutcliffe ya están con nosotros en Fútbol Picante. Compañeros, bienvenidos. Platíquenos un poco qué se espera de la selección mexicana y qué se sabe en cuanto al 11 que pudiera presentar Javier Aguirre un poco más adelante allá en Chicago. Adelante. Hola Mitch, fíjate que ahorita lo importante es decir que ha estado lloviendo desde ayer en la noche. Ayer nos decía alguien de seguridad, señor, cuando llueve en Soldier Field la cancha es un desastre. Quiero pensar que le han echado muchas ganas, no deja de ser un estadio municipal que es del gobierno de la ciudad, entonces no es como si los Chicago Bears le meten ganas durante todo el año, sí. La dejan, entonces esa es una. Me decías que han notificado que ya no hay tormenta eléctrica. Sí, ya no hay amenaza de tormenta eléctrica, eso es buena noticia. Que no se pospone o se atrasa el partido, sí se va a jugar. Estamos en esta calle fabulosa, la calle 26, donde la verdad por momentos sí te sientes en México, en provincia, con tantos restaurantes, tanta gente, León, que ha llegado manejando horas y horas, ¿no? Sí, hablábamos con aficionados mexicanos de Iowa que vinieron conduciendo 7 horas, de gente que viene también de Wisconsin con un trayecto de 3 horas y media, mexicanos que han viajado incluso ganándose promociones o también pagando por su cuenta el traslado desde distintas partes de la República, John. Y creo que hoy, antes de ir al 11, lo que espera Javier Aguirre, creo que es una nueva oportunidad del Tri para tratar de reconectar con su afición. Sí, porque preguntamos, ya tendremos ahí un sondeo con los aficionados entre tristeza, que le echen más ganas, que no conectan, que no hay figuras. También hay el que dice, estoy con México, siempre estaré con México, es mi país y lo defiendo. O sea, tampoco... no hay los extremos, ¿no? No hay los extremos, pero es una realidad que el fan mexicano que gasta, compra, consumen. Yo me acuerdo que una vez una agencia muy grande me dijo, John, el fan que más gasta en los Estados Unidos no es el de los Cowboys, no es el de los Yankees, es el de la selección mexicana, un estudio que hicieron. Entonces, eso es lo que quiere la gente, es decir, hay el que incondicional, León, y el que de repente ya no está tan contento porque Qatar dejó una cicatriz. Bien, compañeros, hablaban de la reconexión con la afición. ¿Qué se sabe el día de hoy de la venta de boletos? ¿Cuánta gente pudiera asistir a este partido de la selección mexicana en Chicago? Que además conocerá ya a John León, la selección mexicana, cuál será el rival que faltaba dentro del grupo en la Copa del Mundo, si es Chequia o la selección de Dinamarca que en este momento se están enfrentando. Sí, donde por cierto hay parte del equipo de inteligencia deportiva de la Selección Nacional de México observando ese partido de primera mano, videograbándolo, ¿no? Por segmentos, porque ese es parte del análisis que se va a hacer previo a la Copa del Mundo. John, a ver, o sea, hoy
está rondando los 43,000, 45,000 boletos ya vendidos. Las entradas están en los rangos de los $70 hasta los $690, según donde te quieras sentar. Son precios siempre dinámicos en este mercado. Sí. Y dependerá mucho, yo creo que del clima y de los aficionados que de última hora digan, bueno, sí me voy a lanzar al estadio. Eso de dinámicos es, en pocas palabras, oferta y demanda. Reventa. Sí. Entre más gente quiere boletos, más altos son los precios y nunca se mantiene el nominal. Normalmente en los Estados Unidos es de último minuto. También hay que recordar que hay mucha gente que, dada la circunstancia política, tampoco están saliendo tanto. Entonces, uno pensaría que va a estar en alrededor de 50,000 aficionados, que si le pones de promedio $100 el boletito, pues ahí está la gallina taquillota de los huevos de oro sigue dando muchos, ¿no? Y muchos. Con el saludo, John, y también Lion. Hablaban de la posibilidad de que Aguirre repita varios de los que jugaron contra el equipo de Portugal. ¿Quiénes no repetirían? John, esa es muy buena pregunta. Entonces, podrías decir Reyes por Jorge Sánchez, pero lo veo difícil. Charlie por Obed. Julián por Brian. Esos son los que veo, porque León, escuchamos ayer al Vasco hablando de lo rápido que es en contraatacar los de Bélgica. Yo no creo que le va a mover mucho, ¿eh? No. A ver, o sea, sabe también Javier Aguirre, y ahí hubo parte del cuerpo técnico, no de inteligencia deportiva, pero sí en Atlanta observando el partido entre México, entre las selecciones de Bélgica y Estados Unidos. También se analizó el video ayer y ya Javier Aguirre estaba preparado para esas transiciones muy rápidas de defensa-ataque que hacen los Diablos Rojos, a pesar de que no están Romelu Lukaku y Leandro Trossard, porque es un equipo también muy versátil, desde Kevin De Bruyne, de Tielemans, de Meunier, y es un equipazo igual, ¿no? ¿Qué decir de Jeremy Doku? 11 partidos con 29 goles reportamos el día de ayer. Y de una vez les digo, compañeros, Memo Ochoa, ¿cuándo va a ser titular? Contra Serbia en Toluca, el último partido de preparación. Ahí es donde veo a Memo. Porque el Vasco le preguntan y ya tiene la jiribilla. Es decir, ya tiene un disco duro para zafarse de esa pregunta. Es una realidad. Dio a entender que esta noche va Raúl Rangel otra vez. Y eso es poner al arquero de Chivas otra vez a prueba ante un rival top 12 del mundo como fue el sábado con Portugal. Bien, pues interesante, veremos entonces en unas horas más qué sucede con la selección mexicana. Para que no extrañen mucho lo del clima de Chicago, pues acá en la Ciudad de México también cayendo hasta granizo. John Sutcliffe, León Lecanda, muchas gracias. Continuamos aquí en la mesa de Fútbol Picante. Pues ahí está en lo dicho, ¿no, Héctor? Sí. Parece que al tal Rangel lo está poniendo a prueba Javier Aguirre y de alguna manera protegiendo el tema de Guillermo Ochoa, aunque conociendo a Javier Aguirre es algo que sabíamos podía suceder el día que inicie la Copa del Mundo. El portero probablemente yo creo sea que Guillermo Ochoa. Él no lo va a decir nunca, pero para mí él tiene en su cabeza a Memo Ochoa para arrancar el Mundial, pero por si cualquier cosa con el Tala tiene que seguir jugando. Lleva 11 partidos jugando con la selección, 15 Malagón, son 26, Andrés Sánchez 1 y Memo Ochoa 1 en todo el periodo de Javier Aguirre. Son los 28 partidos de México, no ha cambiado de portero, más que cuando se lesionó Ochoa, ¿te acuerdas? En Honduras. Sí. O sea, pero en realidad no ha cambiado de portero, es decir, el que decide en ese partido se queda, pero sí ha ido variando. Pero el Tala, evidentemente que de los últimos partidos, el Tala tiene prácticamente la titularidad hace varios partidos. Yo no descarto que dependiendo cómo quede contra Sudáfrica, entonces pueda rotar. ¿Ya en la Copa del Mundo? Sí, en la Copa del Mundo. Él dijo que porteros? Es poco probable, él dijo que sí, es poco pero, probable rotar. A ver, yo veo a Guillermo el 11 de junio. En el Azteca, sí, en el Azteca. Con la presión de la gente. Si México saca los 3 puntos, yo no dudaría que en Guadalajara, siendo su estadio, ponga el Tala Rangel. Sí. Por eso depende cómo quede el justo, ¿no? Aquí para mí lo que está pasando es que lo saca adelante para recibir los balazos, claro. El Tala Rangel. Lo está poniendo ahí para recibir los balazos y a la hora de la hora, véngase para acá, para acá, Memo, usted de experiencia en la Copa del Mundo. Riesgo. Acá. A mí me está sonando a eso, no es que seamos adivinos ni que estemos ahí metiéndonos en la cabeza de Javier Aguirre, que él sabe perfectamente lo que va a hacer, ¿no? También, Lo conocemos. La portería de la selección mexicana vuelve a estar en el centro del debate una vez más. Y es que cuando se habla del arco del Tri, hay un nombre que nunca deja de generar conversación:
Guillermo Ochoa. Sí, el histórico, el de los mundiales, el de las atajadas imposibles, pero también el arquero que está a punto de cumplir 41 años y que sigue apareciendo en convocatorias en un momento donde muchos pensaban que el relevo generacional ya era una realidad. Hoy, la gran pregunta que rodea a la selección mexicana es clara. ¿Debe Guillermo Ochoa ser titular ante Bélgica en Chicago? ¿O el arco ya tiene dueño con el Tala Rangel? Porque si algo ha cambiado en los últimos meses, es que México ya no depende exclusivamente de Ochoa. Ha aparecido un nuevo protagonista, un arquero que ha levantado la mano, que ha respondido cuando se le ha dado la oportunidad y que ha empezado a construir una narrativa distinta en la portería del Tri. Ese nombre es Raúl Tala Rangel. El arquero de Chivas no solo ha tenido minutos, ha tenido impacto. Ha sido titular en 4 de los últimos 5 partidos de la selección mexicana, y lo más impresionante no es solo la continuidad, sino el rendimiento, porque en esos partidos, el Tala no ha recibido un solo gol. 0, nada. Portería en 0 frente a rivales de alto nivel. Y aquí es donde el contexto se vuelve todavía más interesante. No estamos hablando de partidos contra selecciones menores. Estamos hablando de rivales como Portugal y Uruguay. Equipos con poder ofensivo, con historia, con calidad individual, y aún así, México logró mantener su arco intacto. Eso no es casualidad. Eso habla de un arquero que está viviendo un momento importante, que transmite seguridad, que tiene reflejos, que sabe posicionarse y que además parece tener la confianza del cuerpo técnico. Pero entonces, ¿dónde queda Guillermo Ochoa en todo esto? Porque Ochoa no es cualquier jugador. Es un referente. Es historia viva del fútbol mexicano. Es el portero que ha cargado con la responsabilidad en múltiples procesos mundialistas. Y aunque su nivel ha sido cuestionado en distintos momentos, su experiencia sigue siendo un factor que pesa. Por eso, su regreso a la convocatoria tras la Copa Oro 2025 no pasó desapercibido. Fue una señal clara de que Javier Aguirre no lo descarta, de que todavía lo considera parte del proyecto, y de que, al menos por ahora, la historia de Ochoa con la selección mexicana no ha terminado. Pero aquí es donde entra el verdadero dilema. ¿Se debe apostar por la experiencia o por el momento? Porque el fútbol no vive del pasado, vive del presente. Y hoy, el presente parece favorecer al Tala Rangel. Sin embargo, Aguirre no ha querido cerrar la puerta a nadie. Y eso quedó más que claro en sus declaraciones previas al partido contra Bélgica. El técnico fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de ver a Ochoa como titular, y su respuesta dejó más dudas que certezas. Aguirre habló de un pacto de rotación, de darle minutos a todos los convocados, de la confianza que tiene en sus 26 jugadores. Mencionó a Ochoa, pero también a Carlos Acevedo, y dejó claro que, con solo 2 partidos en esta fecha FIFA, es complicado ser justo con todos. En otras palabras, no se comprometió. No dijo que Ochoa será titular, pero tampoco lo descartó. Y eso, en el contexto actual, es un mensaje directo para el Tala Rangel. Porque, aunque hoy parece tener la ventaja, sabe que la competencia sigue abierta, que tiene a un histórico detrás, esperando su oportunidad, y que cualquier error podría cambiar el panorama. Pero también hay otra lectura, y es que Aguirre, con su discurso, parece estar protegiendo el proceso. No quiere generar presión innecesaria. No quiere crear una guerra mediática entre porteros. Y sobre todo, no quiere romper el equilibrio dentro del grupo. Porque al final, esto no solo se trata de quién ataja mejor, se trata de construir un equipo sólido de cara al Mundial 2026. Y ahí es donde el tiempo empieza a jugar un papel clave. México está a menos de 2 años de la Copa del Mundo, un torneo que, además, se jugará en casa. Y en ese contexto, cada decisión pesa el doble. Cada convocatoria, cada alineación, cada minuto en cancha
todo cuenta. Por eso, el partido ante Bélgica no es un amistoso cualquiera. Es una prueba para medir el nivel del equipo frente a una selección europea de alto calibre. Una prueba para ver cómo responde México ante presión real. Y también una prueba para la portería, porque el que ataje ese partido mandará un mensaje al cuerpo técnico, un mensaje a la afición y un mensaje interno dentro del equipo. Si el Tala Rangel vuelve a ser titular y mantiene el arco en cero, su candidatura se fortalece enormemente. Se consolida como el portero del presente, como el hombre en el que México puede confiar de cara al Mundial. Pero si Ochoa recibe la oportunidad y responde, entonces el debate se reabre. Y no solo eso, se intensifica, porque significaría que, incluso a sus 40 años, sigue compitiendo al más alto nivel, que sigue siendo una opción real, y que su experiencia podría terminar inclinando la balanza en momentos clave. Mientras tanto, hay otro nombre que no se puede ignorar: Carlos Acevedo, un arquero que ha sido considerado en procesos recientes, que tiene talento, que tiene condiciones, pero que, por ahora, parece estar un paso detrás en la carrera por la titularidad. Sin embargo, en el fútbol todo puede cambiar en cuestión de días, y con 3 partidos amistosos más en el horizonte, ante Ghana, Australia y Serbia, Aguirre tendrá más oportunidades para probar, para ajustar, para definir. Pero también para tomar decisiones, porque tarde o temprano el técnico tendrá que elegir. Tendrá que definir quién será su portero titular, quién será su suplente y quién se quedará afuera. Y esa decisión no será sencilla, porque no se trata solo de rendimiento, también se trata de liderazgo, de experiencia, de personalidad, de quién puede sostener la presión de un mundial en casa. Y ahí es donde la figura de Ochoa sigue teniendo peso. Pero el fútbol es claro: el que mejor esté, juega. Y hoy, ese parece ser el Tala Rangel, un arquero que ha sabido aprovechar sus oportunidades, que ha respondido en momentos importantes y que está construyendo, paso a paso, su propio camino en la selección mexicana. Un camino que podría llevarlo a ser el titular en el Mundial 2026. Pero para eso, necesita seguir demostrando. Necesita mantener el nivel, necesita sostener la confianza y, sobre todo, necesita resistir la presión, porque la sombra de Ochoa es larga y no desaparecerá fácilmente. Así que el partido ante Bélgica no solo será un duelo internacional, será una batalla interna, una batalla por el arco, una batalla por el futuro. Y una batalla que podría definir quién será el guardián de México en el mundial más importante de su historia. La pregunta sigue en el aire: ¿debe seguir el Tala Rangel como titular? ¿O es momento de darle una última oportunidad a Guillermo Ochoa? La respuesta está cada vez más cerca. Y es que hay algo que no se puede ignorar en todo este contexto: la presión de la afición. Porque si algo caracteriza al entorno de la selección mexicana, es que cada decisión se analiza al detalle, cada error se magnifica, y cada elección en una posición tan sensible como la portería se convierte en debate nacional. Hoy, una gran parte de la afición siente que el ciclo de Guillermo Ochoa ya debería haber terminado, que su legado es incuestionable, sí, pero que es momento de dar paso a una nueva generación, a un arquero que llegue en plenitud al Mundial 2026 y no en la recta final de su carrera. Pero también hay otro sector que piensa distinto, que cree que en torneos grandes no solo se necesita talento, se necesita experiencia. Que tener a un portero que ya ha vivido Copas del Mundo, que ha enfrentado a las mejores selecciones del planeta y que sabe manejar la presión, puede marcar la diferencia en momentos clave. Y esa división de opiniones no ayuda, porque, al final, el jugador que esté bajo los 3 palos sentirá ese peso.
sabrá que cualquier error no solo afectará el resultado, sino que encenderá aún más la polémica. Por eso, la gestión emocional será clave, tanto para el Tala Rangel como para Guillermo Ochoa. Porque si algo ha demostrado el fútbol, es que no basta con tener condiciones, también hay que tener carácter, personalidad, capacidad para levantarse después de un error y seguir compitiendo al máximo nivel. Y en ese aspecto, Ochoa tiene ventaja. Pero el Tala está construyendo la suya. Con cada partido, con cada atajada, con cada portería en cero, está enviando un mensaje claro. Está listo. Listo para competir. Listo para asumir la responsabilidad. Y listo para quedarse con el puesto. Pero ahora viene la prueba más importante. Porque Bélgica no será Portugal ni Uruguay. Será otro tipo de reto. Un equipo con velocidad, con potencia física, con jugadores que no perdonan errores. Y ahí es donde realmente se verá de qué está hecho el arquero que elija Aguirre. Ahí no habrá margen. Ahí no habrá excusas. Ahí solo habrá rendimiento. Y dependiendo de lo que pase en ese partido, el panorama podría cambiar completamente. Si México sufre, si recibe goles, si hay errores, el debate se encenderá más que nunca. Pero si el equipo responde, si el arquero se luce, si se mantiene el orden, entonces podríamos estar viendo el nacimiento definitivo de un nuevo titular en la selección mexicana. Uno que llegue con confianza, con ritmo y con respaldo. Uno que no viva de la historia, sino del presente. Y eso es exactamente lo que necesita México rumbo al 2026, porque el tiempo se agota y las decisiones ya no pueden esperar. Así que todo apunta a lo mismo. El arco del Tri está en juego, y lo que pase ante Bélgica podría marcar un antes y un después.